Eso es lo que el Señor nos pide. Él quiere nuestro corazón, nuestras vidas, quiere nuestros pies, quiere nuestras manos. Nosotros somos los voceros. Nosotros somos las manos de Dios. Dios tiene un plan. Jesucristo vino al mundo con un plan. Él vino a buscar y salvar todo lo que se había perdido. Porque Dios ama al mundo, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios ama a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor tiene un plan. Primero es alcanzarnos a nosotros individualmente, ganarnos para Cristo, ganarnos para Él. El Señor es el que nos sale al paso, interrumpe nuestro caminar, los caminos errados, los caminos de nuestra propia opinión, los caminos que nos parecían derechos. El Señor dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final sus caminos son caminos de muerte. Si me encuentran a mí, entonces ustedes van a encontrar el camino verdadero, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es el camino. Y mis hermanos, el domingo pasado hablábamos que nosotros vamos caminando por la vida y de repente, de alguna manera soberana, Dios intercepta nuestro caminar y oímos al Señor llamándonos y diciéndonos, si tienes sed, ven a mí, que yo te voy a dar agua gratuitamente. Ese es el mensaje que cualquier cristiano ha oído en su caminar y de repente Jesús llamándole y diciéndole, ven, tienes sed, ven a mí, porque el que cree en mí de su interior van a correr ríos de agua viva. Y entonces dice la Biblia que hay personas que cuando oyen eso creen. Y después que creen, ¿qué pasa? Que allá está el Señor y aquí estaba el camino que llevábamos y allá está el Señor diciéndonos, ven y sígueme ahora. ¿Crees en mí? Ven y sígueme. ¿Y qué desea Dios? Que creamos y que nos convirtamos a Él y digamos, dejé aquello, porque si alguno está en Cristo, nueva creación es y nueva criatura es. Y ahora nuestra vida es nueva, tenemos algo espiritual nuevo dentro de nosotros, que es que Cristo vive en nosotros, que lo hemos encontrado. Y ahora Jesucristo nos dice, ven y sígueme, ven y aprende de mí, ven y aprende de mí. Quiero que seas mi discípulo, quiero que seas mi alumno. Vengan y aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces ustedes van a hallar descanso para sus almas. ¿Y cuántos de nosotros, en el caso mío, a los 20 años de edad, que llevaba yo mi camino, mi vida loca, y de repente Jesús, oigo la voz de Jesús llamándome, atrayéndome, porque Jesucristo dijo, si yo fuera levantado, y Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, atraeré a todos los hombres a mí mismo. Los atraeré. Qué triste que hay hombres que Jesucristo quiere atraerlos a todos, pero hay hombres que dicen no, y continúan su camino. Pero Jesucristo dijo, yo atraeré. Si yo fuere levantado y fue levantado, atraeré a todos los hombres a mí. Y Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que vino a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú creíste y tú oíste, ahora el Señor te dice, ahora da media vuelta y deja tu vida y sígueme. Sígueme. ¿Qué vida mejor puede haber, mis queridos hermanos, que seguir a Cristo? Yo quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que este mundo se va a poner cada vez peor. El año 25 van a haber iguales o más ciclones que en el 24. Y otros fenómenos.
El mundo se está desbaratando pedacito por pedacito. Este mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros porque nosotros vivimos para algo superior a lo que este mundo puede ofrecer. La vida que Cristo ofrece, el futuro que tenemos en Cristo es muchísimo mejor. Y yo estoy aquí para decirles una vez más, decide mi querido hermano, mi querida hermana, seguir a Jesucristo. No solamente cree en Él, sino dile: Señor, ahora te voy a seguir. ¿Qué quieres ahora de mí? Yo quiero ser, a partir de este momento, yo quiero ser, Señor, amante como el barro es en las manos del alfarero. Señor, toma mi vida que está deshecha, estoy roto, disfuncional, tengo 1000 problemas. Toma mi vida y hazla de nuevo porque yo quiero ser una vasija nueva. ¿Has tomado tú esa decisión, mi hermano? Eso es lo que es ser un creyente convertido. Hay personas que quizás son creyentes y no están convertidos. No sé cómo es que eso es posible, pero el deseo de Dios es que en esta iglesia no solamente hayan creyentes, sino convertidos a Cristo. Convertidos a Cristo y que le digamos: Señor, aquí estoy. He decidido seguirte, iba para acá, pero ahora voy para acá. Y para allá no voy a volver. No vuelvo atrás. ¿Cuál es el vehículo que Dios utiliza? Porque el Señor no está aquí y el Señor dejó aquí algo establecido, un vehículo, que yo quiero hablarles de ese vehículo hoy. Jesucristo estableció algo nuevo que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, con el Antiguo Testamento. El Señor estableció algo que está explicado por primera vez en el Nuevo Testamento. Jesucristo le preguntó a los discípulos, las personas, los hombres: ¿quién dicen que soy yo? Y le dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres un profeta, un maestro. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Pedro, eso no te lo reveló sangre y carne, te lo reveló mi Padre. Y ahora te voy a decir algo, Pedro, tú eres Pedro, pero te quiero añadir algo más. Por favor, pónganme Mateo 16, 18. Yo también te digo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús, edificaré mi iglesia. Ese es el vehículo de Dios. La iglesia es el vehículo establecido por Dios. La iglesia, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? La palabra en griego es eclesía, que traducido es una asamblea de personas que son sacadas de un lugar y puestas en otro. La iglesia es del mundo, es un grupo de personas que son sacados y son separados para el Señor y ahora se convierten en las ovejas del Señor y en el cuerpo de Cristo. ¿Y ustedes saben cuántas iglesias hay? Miles y miles y miles y miles. Y quiero que vean, Jesucristo le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, acuérdense que la Biblia dice que la roca es Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Sobre esta roca edificaré. Nótese cómo está ese verbo conjugado. Edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesucristo. ¿Quién la edifica? Dice que la voy a edificar yo. La iglesia no la edifica ningún hombre. Los hombres somos instrumentos que Dios usa de una manera milagrosa. Porque ¿cómo es posible que una persona o un grupo de personas puedan hacer algo y que otras personas vengan y se unan y sean parte de algo más grande que ellos, de una comunidad? La iglesia no es más que la comunidad de creyentes. La iglesia
es una asamblea de personas que el Señor saca del mundo y dice, estos ahora son míos. Si tú estás aquí, tú has recibido a Cristo, tú eres del Señor. Tú eres de los míos, dice Jesús. Pero el vehículo, el instrumento que Dios utiliza es la iglesia local. ¿Cuántas iglesias locales hay? Cientos de miles en el mundo entero. El Señor tiene su rebaño. ¿Saben lo que dijo Jesús? Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Ustedes saben cuántos hoy domingo hay reunidos en el mundo entero en el nombre de Jesús. Cientos y cientos y cientos y cientos de miles. La iglesia es del Señor. La Biblia dice en 1 de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, si yo tardo en llegar a donde tú estás, todo lo que te estoy escribiendo te lo escribo para que tú sepas cómo debes comportarte en la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia. Y cómo se tenía que comportar Timoteo. Te escribo todas estas cosas para que tú sepas cómo conducir y cómo comportarte en la iglesia del Dios vivo. Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia de Jesucristo en la tierra es la única fuente de verdad y de pureza que hay en este mundo podrido. ¿Me oyeron? Por eso la iglesia debe jugar un papel importantísimo en el hogar, con los individuos, en los solteros, en los casados, en los matrimonios con hijos, en la sociedad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Busquen lo que está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, que es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Óiganme bien, no se les olvide lo que les voy a decir ahora más nunca. Esta iglesia no es mía, ni de Gerardo, ni de los pastores. Esta iglesia es del Señor. Todos los que estamos aquí somos todos imprescindibles. Miren, una iglesia, óiganme bien mis hermanos, óiganme bien, porque estamos celebrando 50 años de existencia. A mí me llamaron, a mí me invitaron a que yo viniera a ser parte de un grupito que había aquí. Miren, todas las iglesias tienen 2 grupos de personas. Son como llegar a un lugar nuevo, como llegar a un lugar, a una tierra deshabitada y habitarla. ¿Quién llega primero? Primero llegan los pioneros. Los pioneros. Un grupito, llegan los pioneros y se establecen. ¿Y qué pasa después? Que empiezan a decirle a otra gente y empiezan a llegar los pobladores. Y aquel asentamiento de este tamaño de repente crece y crece y crece y se convierte en un pueblo. La iglesia empieza así. ¿Y quién es importante y necesario en la iglesia? Todos los que hacen de la iglesia el pueblo de Dios. No hay una persona más importante que otra, todos somos importantes. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia dice que cuando Jesucristo resucitó, le regaló dones a los hombres. ¿Cuántos dones? La Biblia menciona 20 y tantos de ellos. Dones. El don de enseñanza, el don de profecía, el don de exhortación, el don de apóstol, el don de evangelista, el don de pastor, el don de discernir espíritus, el don de hablar en otras lenguas. Una cantidad de dones mencionados en la Biblia, y dice que Dios los repartió como Él quiso, no como quiero yo, como Él quiso. ¿Para qué? Para que
cada persona con su don aportara a edificar la iglesia. Los dones espirituales son precisamente eso, dones espirituales, dones dados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no van a poder aguantar la ofensiva de la iglesia. ¿Quién está a la ofensiva? La iglesia. ¿Quién está a la defensiva? Las puertas del Hades. Pero los portones del Hades no pueden prevalecer. Por eso, mis hermanos, Jesucristo dijo esto hace 2000 años. Y hoy hay más iglesias en el mundo que nunca. Más. La iglesia del Señor, la primera iglesia que vemos en la Biblia, dicho sea de paso, ¿qué libro de la Biblia podemos utilizar para decir cómo hago esto? ¿Cuál es el manual de instrucción para ti y para mí? Porque Dios tiene un plan para ti. Dios no es solamente el Dios de un individuo. Dios nos coloca en una comunidad para que nosotros seamos parte de algo más grande y para que sea un vehículo que podamos alcanzar a más gente. ¿Por qué? Porque en la unidad está la fuerza. Solo eso nada más que los muñequitos, Superman, Rambo. No. Para ganar una guerra se requiere un ejército y todo el mundo tiene una función diferente. Y nosotros somos el ejército del Señor. Claro. Y el Señor tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Yo quiero que ustedes se unan y que ustedes formen parte de mi eclesía, de mi congregación, de mi asamblea, de mi comunidad. Entonces, la primera iglesia, el libro que nosotros tenemos, nuestro libro a seguir, nuestro manual de instrucción, ¿cuál es? Es un libro en la Biblia, que es donde vemos lo que pasó, cómo lo hicieron en el primer siglo, y es el libro de los Hechos. Por eso se llaman los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, los hechos de la primera iglesia. ¿Cómo fue que avanzaron? ¿Cómo fue que progresaron? Fue en Hechos capítulo 1, donde Jesús resucitó y le preguntaron, bueno, Señor, ¿ya? Ahora vas a establecer el reino de Israel. Y el Señor le dijo, no, de Israel nada. A ustedes no les toca saber lo que solamente Dios tiene en su sola potestad. ¿Ustedes quieren saber lo que les aplica a ustedes? ¿Lo que les concierne a ustedes? Oigan lo que dice. Hechos 1:8. Las cosas de Dios son las de Dios, pero a ustedes, ¿qué les concierne? Óiganme, Jesús les dijo esto, Hechos 1:8. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que tenemos que empezar por estar seguros que tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Poder. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el espíritu de poder. Tenemos que tener poder. No palabras, poder. Ustedes recibirán, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, por ahí empezaron. En Judea, que es el área más cercana. Jerusalén era parte de Judea. Samaria, que es una parte un poco más lejana de Israel. Y después de alcanzar ustedes a Jerusalén, a Judea y a Samaria, ustedes también me van a ser testigos hasta los fines de la tierra. Y ahí los cristianos se montaron en barcos y a pie y se fueron para otras partes del mundo para plantar iglesias. El versículo anterior que dice, yo sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Quiero enseñarles la próxima vez que aparece la palabra iglesia. Muy importante esto, que se encuentra en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, Alejandro. Hechos capítulo 2. Aquí Pedro fue el que fue llamado
designado para predicar ese día. Ese fue el día que estaban esperando que viniera el don de Dios, que era el Espíritu Santo, y empezó el día de la fiesta judía de Pentecostés. Ahí llegó el Espíritu Santo y ustedes saben lo que pasó allí. De repente cosas milagrosas pasaron allí. Dios demostró que Él estaba detrás de aquello que estaba pasando allí. En Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 2. Y entonces le tocó a Pedro predicar. Y Pedro le dijo, esto que ustedes ven no están borrachos, estos no están ebrios, esto lo que pasa es que están llenos del Espíritu Santo. Y entonces Pedro les dice, ustedes que me están oyendo, que son todos judíos, ustedes han negado a Jesús, que es el Mesías, y a ese es al que Dios ha coronado como Mesías. Y si ustedes quieren que Dios les perdone sus pecados, ustedes tienen que arrepentirse. ¿Qué era arrepentirse? Los judíos no creían en Jesús, rechazaban a Jesús. Arrepentirse era que ellos cambiaran de opinión, cambiaran su manera de pensar y se dieran cuenta que lo que no habían creído era la verdad. Y ahora, ¿qué tenían que hacer? Creer en Jesucristo. Arrepiéntanse y bautícense cada uno para que reciban el perdón de pecados. Entonces, miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Caliente la cosa. Ahí, matando y salando. Y ese día, en Jerusalén, judíos que estaban allí para... Estaban ahí para una fiesta religiosa judía. No creyendo que el Mesías había venido. Todavía están ahí esperando el Mesías. Todavía. Y ese día, el evangelio, que tiene poder para salvar y transformar la manera de pensar de una persona, entró en 3,000. Y ese día 3,000 recibieron la palabra de Dios. ¡Wow! Ahora habían 3,000 y por lo menos 120 más. Porque dice que habían 120 orando en el aposento alto. Así que lo que había allí eran 120. Y de un momento a otro habían 3,120. ¿Y qué pasó con esa gente? Ahora esa gente vinieron a hacer algo diferente a lo que era el pueblo de Israel. Ahora eran la iglesia de Jesucristo. Y miren lo que dice ahora el próximo versículo. Así que versículo 41 dice, ¿qué hicieron los 3,000 esos? Versículo 42. Perseveraban. Piensen en esa palabrita. Perseveraban. Eso era ahí y ahí y ahí y ahí. Eso es lo que es perseverar. Perseverar es continuar, es insistir, es repetir. Perseverar es quedarse ahí. ¿Perseveraban en qué? Nótese en qué, mis hermanos. ¿En qué perseveraban aquellos 3,120? Perseveraban primero, número 1, en la enseñanza de los apóstoles. Allí estaban los apóstoles todos vivos. Estaban en ese momento 11 apóstoles vivos. Faltaba Judas Iscariote, pero estaban los 11 allí. ¿Y qué hacían? Enseñaban, porque esos habían sido enseñados por el Señor. ¿Y qué hicieron esos apóstoles? Escribieron las enseñanzas del Señor. Y a partir, antes que terminara el primer siglo de la era cristiana, ya los libros del Nuevo Testamento estaban terminados.
antes que pasaran los primeros 100 años de cristianismo, ya los libros del Nuevo Testamento estaban terminados y las enseñanzas de los apóstoles estaban plasmadas en este libro. Hoy en día no tenemos a los 12 apóstoles, aunque hay otros apóstoles modernos, porque hay apóstoles, hombres que tienen el don de poder comenzar iglesias y de hacer tremendas cosas y de pastorear en muchos lugares. Hay tremendos dones, porque Dios ha dado dones a los hombres. Pero ¿qué tenemos ahora como base? La enseñanza de los apóstoles originales. Aquí está. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué más hicieron aquellos 3.120? ¿Qué más hicieron? Número 1, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Se reunían todos los días en el templo y por las casas. Dice que comían con alegría y sencillez de corazón. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué se hace en la iglesia? Se persevera en la enseñanza del Señor. Número 1. Número 2, ¿en qué otra cosa perseveraron? Número 2, en la comunión unos con otros. La iglesia es una familia. La iglesia es un ejército, pero también es una familia donde nos queremos, donde nos amamos, donde nos besamos, donde conversamos, donde nos animamos. Ustedes saben cuántas veces aparece la palabra unos a otros, la frase unos a otros en la Biblia. Salúdense unos a otros. Bésense unos a otros con ósculo santo. Anímense unos a otros. Enséñense unos a otros. Sírvanse unos a otros. Y también, de vez en cuando, regáñense, amonéstense, díganle a alguien a quien tú quieres, porque fieles son las heridas del que ama. ¿Cómo tú vas a tener un hijo y lo vas a ver que está tomando decisiones erróneas y va a decir, no, tú le dices, mi hijo, ven acá. Y tú tratas de prevenirlo, tratas de protegerlo. Y no es eso lo que debemos de hacer entre nosotros. Nos amonestamos unos a otros. Eso también está en la Biblia. Así que, ¿qué hacía la primera iglesia? La primera comunidad de creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué más hacían? Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué más hacían? Perseveraban en partir el pan. Tenían la cena del Señor con frecuencia, con frecuencia, con frecuencia. Y mis hermanos, yo les animo que usted la tenga en su casa, que usted la tenga en su grupo, en su pequeña comunidad. Aquí en la iglesia a nivel general la tenemos una vez al mes, pero debíamos de tenerla muchas otras veces. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor presente. Y cuando decimos Señor, Señor, estamos recordando lo que hiciste por nosotros. Con 2 más, estamos recordando la muerte del Señor. Y ahí está el Señor en medio de nosotros. Los cristianos perseveraban en la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, estaban perseverando en orar juntos. ¿Por qué? Porque la oración, mis hermanos, es el músculo que mueve el brazo de la omnipotencia. Tú y yo somos nada si no estamos orando. Tú y yo, Dios quiere que seamos guerreros de oración y que busquemos las oportunidades para orar. Como alguien me dijo recientemente, no voy a esperar que me convoquen. Me dijo una persona que está sentada aquí esta mañana, no voy a esperar que me convoquen para tener un día de ayuno y oración. Ahora lo voy a hacer yo. Voy a tomar la iniciativa de hacerlo yo, porque me doy cuenta cuánto lo necesito yo. Y yo por dentro oí esa palabra y hice así por dentro. Le di un aplauso en mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener esa iniciativa. Entre 2, entre 5, entre 20, entre 50. Necesitamos perseverar. ¿Qué pasó en esa iglesia? Mis hermanos, la iglesia de Jerusalén se convirtió en tremendo vehículo para mover el evangelio. La pregunta es, si aquí nos queda poco tiempo y esto se pone cada vez peor,
No debemos nosotros ponernos para el número nuestro y decir, voy a darle al Señor lo mejor de mi vida. Te voy a dar lo mejor de mi vida. Te voy a dar lo mejor cada día. Quiero que vean un último versículo y con esto terminamos esta mañana. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo, a ver si leímos el 43. No sé si lo leímos. Ah, sí, tenemos que leerlo. Versículo 43 dice que le sobrevino ante aquella fuerza, aquel motor, aquel ímpetu de aquellas personas, 3,000 más 120 llenos del Espíritu Santo. Era una fuerza imparable. ¿Y qué le pasó a la gente allí? Dijeron, todos los judíos que habían en Jerusalén, ¡oh! ¿Qué está pasando aquí? Esto nunca había pasado aquí. Sobrevino, ¿qué? Temor a toda persona. ¿Y qué pasó a continuación? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Díganme algo, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no podrá el Señor hacer milagros y maravillas hoy en día? Que Dios lo haga. Yo no le voy a decir cuáles, porque Dios me ha mostrado a mí que Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere. Pero yo quiero milagros y maravillas. Los que Él quiera, me da igual, pero verlos aquí. Que si alguien escribe de nosotros que diga, oye, allí en la 107, maravillas hizo el Señor allí. Miren lo que dice el 44 y con esto terminamos. El 44 es, 47. ¿Qué hicieron? Allí estaban haciendo ¿qué? Aquellos hermanos, aquella primera iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, las personas estaban viniendo a Jesucristo. Aquellos hermanos estaban dando un testimonio del Señor. Había una clase de unción allí. Aquella gente predicaba y le decía a sus familiares. No todo el mundo lo aceptaba. Otros le pedían la cabeza, otros los odiaban. Ustedes saben que el cristianismo raramente es neutral la cosa. Hay dos reacciones. O te quiero y quiero eso que tú me estás compartiendo, o no quiero saber más nada de ti, no me hables más de eso. Son como reacciones opuestas. El Señor estaba añadiendo los que Él sabía que iban a recibir el mensaje y que se iban a salvar. El Señor continuó añadiéndolo. Y la iglesia, en vez de ser 3,120, se convirtió quién sabe en qué número. Y allí salieron, y de allí salieron, y de allí salieron, y de allí salieron, y llegaron a Judea y a Samaria, y luego cruzaron el mar Mediterráneo y se fueron para Grecia, y luego siguieron para allá y llegaron a Europa, y después llegaron al norte y llegaron a Asia Menor, y el mundo entero se regó con el mensaje que empezó allí en Jerusalén. ¿Qué debe hacer la iglesia? Todo esfuerzo para permanecer, para perseverar y, mis hermanos, para propagar el mensaje y que se establezcan muchas iglesias más. Óigame bien, el que quiera comenzar una iglesia, si aquí hay un grupo, si hay personas, yo quiero ayudarlos. Miami dicen que tiene 1,200 iglesias, hacen falta 2,400. En otros países estamos dando en distintos lugares. ¿Por qué? Porque queremos que la iglesia del Señor florezca y prospere donde sea que esté. Amén. Amén. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. La iglesia, todos somos importantes. Si tú eres pionero, gloria a Dios. Si eres poblador y llegaste después de los pioneros, tú eres igualmente importante. Porque el importante aquí, el más importante, el mero, es el Señor.
Amén. Y alrededor del Señor es que todos necesitamos congregarnos y decir, Señor, aquí estoy, Señor. Bendice tu causa, bendice lo que estamos haciendo, no somos perfectos, pero estamos tratando de seguir tu palabra lo más cercanamente posible. No hay iglesia perfecta, mi hermano. No hay cristiano perfecto. El único perfecto es el Señor. De ahí para abajo todos estamos aprendiendo. Unos estamos un poco más atrasados que otros. Algunos nos llevan la delantera. Algunos de nosotros estamos, hazme favor, aguántame ahí el elevador. Ayer fui a un lugar y venía una persona así a esta velocidad. Al elevador. ¿Qué voy a hacer? Esperar ahí a que... Y el elevador no llegaba. Y no llegaba. Y dije, me voy por la escalera. Y me fui por la escalera. Uno nos lleva en la delantera. Pero Dios quiere que todos vayamos en la misma dirección. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aceptan ese desafío? Vamos a celebrar 50 años. A mí no me pesa. Creo que si pudiera echar para atrás, lo haría igual. Creo que sí. No me pesa. No. Bueno. Ojalá que aquí haya muchos que aquí adentro estén diciendo, yo también, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Amén. Gracias, negra. Gracias. Gracias. Señor, aquí estamos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos uses. Señor, tenemos una vida que pronto pasará. Una vida, Señor, que se acorta cada día, cada hora. Señor, llega la hora cero donde nos vamos a encontrar contigo. Despierta mi corazón, avívame, avívame. Forja en mí el plan que tú tienes. Dame amor y pasión por ese plan y haz lo mismo con mis hermanos aquí. Señor, danos brío, danos fuerza, danos el deseo de seguirte a ti. Cambia nuestros corazones que se llenan de tantas vanidades ilusorias. El corazón se distrae con cosas, si no son malas, son inservibles. Señor, pon en nosotros el pensamiento de qué estoy haciendo con mi vida que lleve fruto eterno. ¿Qué estoy haciendo con mi vida que lleve fruto eterno? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como la iglesia en Jerusalén. Muéstranos, Señor, las maravillas que tú puedes hacer en medio nuestro. Enséñanos a perseverar en la palabra, a perseverar en la comunión, a perseverar en partir el pan, a perseverar en la oración. Y Señor, úsanos para ganar a otros y que cada día podamos decir, el Señor está añadiendo cada día los que han de ser salvos. Haz eso con nosotros, Dios. Haz eso con nosotros. Haznos una comunidad fuerte que estamos girando alrededor de ti. Señor, queremos ser y vivir tu iglesia. Y Señor, haz eso en nuestros corazones. Solo tú puedes hacerlo. Y a ti te vamos a dar la gloria y la honra hoy y siempre. Una vez más, Señor, gracias. Te pedimos tu protección divina de estos ciclones que dicen que están por ahí asomándose. Posibles ciclones en formación. Protégenos, Dios. Te pedimos por la paz en Jerusalén. Te pedimos por las elecciones, Dios, que tú traigas avivamiento a Estados Unidos. Te pedimos, Dios, que lo que hemos visto en esa película, la revolución de Jesús, que tú lo vuelvas a hacer. Vuélvelo a hacer, Señor, y que haya una revolución espiritual aquí en Estados Unidos. Desde California hasta Maine. Desde Maine hasta Cayo Hueso. Desde Cayo Hueso hasta San Diego. Desde San Diego
hasta Seattle, Washington. Trae avivamiento, Señor. Toca esta nación con tu Espíritu Santo. Tócalo, Señor. Tócalo. Toca a los norteamericanos. Te lo pedimos. Y te damos gracias por este día. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Gracias. Que Dios les bendiga. Que tengan tremenda semana. Los que puedan, nos vemos el miércoles por la noche a las 8. Y si no, el domingo que viene a las 11.